Un saludo a toda la comunidad educativa. En esta ocasión, en tu canal de matemáticas, abordaremos los conceptos sobre la teoría de conjuntos, esperando pues que el aprendizaje para ustedes sea divertido. Hemos reunido toda la mejor información con la que se pueda contar para este tema. Empezamos. Un conjunto es toda reunión, colección o agrupación de objetos que tienen una característica común, es decir, están bien definidos. A estos objetos se les llama elementos o miembros del conjunto. Veamos unos ejemplos. Decimos conjunto de personas y tenemos Ana, María, Juan, Alex, Mario, José. Conjunto de animales: perro, vaca, cerdo, chivo, gallina. Conjunto de frutas: pera, manzana, naranja, mandarina. Y así tenemos muchos conjuntos: conjunto de números, conjunto de letras. Entonces, como se darán cuenta, cada conjunto tiene una característica común, es decir, están perfectamente definidos. Entonces, no podríamos hablar de conjunto si tuviésemos un ejemplo como este: perro, María, uno, M, sol. ¿De qué conjunto estaríamos hablando? ¿Verdad? Por eso el concepto indica características en común. Notación de conjuntos. Los conjuntos se denotan o se nombran mediante letras mayúsculas del alfabeto: A, B, C, D, y sus elementos se escriben separados por comas y encerrados entre llaves. Nuestros ejemplos que vimos hace unos minutos quedarían de la siguiente manera. Y se lee: A es el conjunto cuyos elementos son Ana, María, Juan, Alex, Mario, José. B es el conjunto cuyos elementos son perro, vaca, cerdo, chivo, gallina. Como se darán cuenta, todos estos conjuntos tienen nombres con letras mayúsculas y sus elementos están separados por comas y encerrados entre llaves. Cardinalidad de un conjunto. La cardinalidad de un conjunto es la cantidad de elementos que éste contiene y se lo denota con la letra n, que hace referencia al número de elementos. Entonces tenemos un ejemplo n de q y se lee cardinalidad del conjunto q. Veamos cómo nuestros ejemplos anteriores quedarían con su cardinalidad, es decir, cuál será la cardinalidad de los ejemplos que vimos hace unos instantes. Allí estaban los ejemplos, ¿recuerdan? Ahora observemos la cardinalidad. Y la cardinalidad toma el nombre del mismo conjunto. En este caso, n de a es igual a 6 significa cardinalidad de a es igual a 6. ¿Por qué 6? Porque como nos daremos cuenta, tenemos 6 personas: Ana, María, Juan, Alex, María y José. De la misma manera, perro, vaca, cerdo, chivo, gallina para el conjunto B, por eso decimos la cardinalidad de B es igual a 5. Entonces, ¿qué es la cardinalidad? Simple y llanamente es la cantidad de elementos que tiene un conjunto, ¿no? Por esa razón tenemos cardinalidad de C, que es igual a 4, cardinalidad de D, que es igual a 10, cardinalidad de E, que es igual a 7. Cuando hablamos de término cardinalidad de un conjunto, es importante saber lo siguiente. En teoría de conjuntos no se acostumbra a repetir los elementos. Veamos el siguiente ejemplo. El conjunto L tiene A, B, C, A, B, A, C. Nos damos cuenta con claridad que el elemento A está repetido 3 veces, el elemento B está repetido 2 veces y el elemento C está repetido 2 veces más. Eso no significa que existen en este caso 7 elementos, ¿ya? Simplemente, si lo reducimos, por así decirlo, o resumimos el conjunto, quedaría con los elementos A, B y C, por lo tanto, tiene 3 elementos. En otras palabras, la cardinalidad de L es igual a 3. Es decir, los elementos repetidos se cuentan una sola vez. Tengan presente eso, queridos estudiantes, ¿no? Para que no caigan en alguna pregunta de este tipo, ¿no? Relación de pertenencia. ¿A qué hace referencia este tema? Hace referencia a si un elemento pertenece o no pertenece a un conjunto. Y se utiliza la siguiente simbología: una E redondita, que significa pertenece; la misma E, si tiene una rayita, significa no pertenece, porque la rayita significa que está tachada, ¿no? Significa negación, es decir, no pertenece. Veamos un ejemplo para practicarlo. El conjunto D tiene los elementos 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Qué podemos decir al respecto? Podemos decir que el elemento 1 pertenece a D, 2 pertenece a D, 3
pertenece a D. 4 pertenece a D. ¿Y qué podemos decir en cambio del 6? 6 no pertenece a D. 7 no pertenece a D. 8 no pertenece a D. Y 9 no pertenece a D. Entonces, a eso se refiere con la relación de pertenencia o no de los elementos a un conjunto respectivo, ¿no? Determinación de conjuntos. Los conjuntos pueden determinarse de dos maneras. De dos maneras. La primera es por comprensión, cuando se menciona o indica una característica común de los elementos. Por ejemplo, haz el conjunto de todas las X tal que X es una vocal, ¿ya? Y la otra manera es por extensión o tabulación, que es cuando se nombra o enumera todos y cada uno de los elementos del conjunto. Entonces, observemos la diferencia. Por comprensión, usted entiende de qué se trata el conjunto, de qué se trata el conjunto. En cambio, por extensión, usted desarrolla el conjunto. Acá dice, A es el conjunto de las X, tal que X es una vocal. Y acá está desarrollado. A es el conjunto cuyos elementos son A, E, I, O, U. Entonces, veamos un ejemplo más. Definamos A como el conjunto conformado por números pares mayores que 2 y menores que 20. Veamos cómo se escribe eso en una notación matemática para comprensión. Quedaría de la siguiente manera. A es el conjunto de todas las X, tal que X son números pares en donde la X es mayor que 2 y X es menor que 20. Y el resultado sería el siguiente. Por tabulación o extensión, A es el conjunto cuyos elementos son 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Es decir, números pares que sean mayores que 2. El 2 no está incluido porque solo dice mayor que, y menores que 20. El 20 tampoco está incluido en la respuesta. Si hubiese dicho mayor o igual, allí sí estarían incluidos esos elementos, ¿no? Clases de conjuntos. Tenemos las siguientes clases de conjunto. Conjunto vacío es aquel que no tiene elementos. Está vacío. No existe. O contiene a la nada. Y se simboliza matemáticamente con una llave, con dos llaves, perdón, que no tienen nada o están vacías, o con el simbolito del cero, que significa o representa a la nada, ¿verdad? Veamos ejemplos de conjunto vacío. Por ejemplo, ¿ves el conjunto de todas las X tal que X son vacas que hablan? ¿Cuál será la respuesta? Nada, porque ninguna vaca habla. Veamos otro ejemplo matemático ahora. W es el conjunto de las X, tal que X, son pares mayor que 8. Preste atención. Números pares mayor que 8 y menor que 4. Si un número es mayor que 8, la pregunta usted hace, ¿será menor que 4? Imposible, ¿verdad? Por lo tanto, la respuesta queda vacío. Conjunto unitario. Conjunto unitario es aquel que tiene un solo elemento, ¿no? Veamos el ejemplo. D es el conjunto de las X, tal que X es un mes del año. Podemos pensar en cualquier respuesta, ¿no? Como conocemos los meses del año, veamos qué respuesta propone. D es igual a enero. En este caso, un solo elemento. Veamos un ejemplo matemático. E es el conjunto de todas las X, tal que X es más 1 es igual a 3. Para aquellos que les encantan las matemáticas, se darán cuenta que la única respuesta que satisface esta ecuación es el 2. Por lo tanto, tiene una sola solución. El conjunto E tiene al elemento 2. Entonces, conjunto unitario es aquel que tiene un solo elemento, como vemos en estos dos ejemplos. Conjunto finito es aquel que tiene un inicio y un final. En este caso, como vemos en el ejemplo, J es el conjunto de las X tal que X es un número natural mayor o igual que 1 y menor o igual que 8. Nótese que ahora sí estará incluido el 1 y estará incluido el 8. Veamos la respuesta. J es el conjunto cuyos elementos son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Por qué incluye el 1? Porque dice mayor o igual. ¿Y por qué incluye el 8? Porque también dice menor o igual. Entonces, recordemos, conjunto finito es aquel que tiene un principio, miren, empieza en el 1 y tiene un final, termina en el 8. Y los elementos, por lo tanto, los puedo contar. Tiene una cardinalidad. Veamos qué sucede en cambio con el conjunto infinito. El conjunto infinito es aquel que tiene un principio, pero no tiene un final. Es decir, no podré contar sus elementos. Veamos un ejemplo. K es el conjunto de las X, tal que X es un número natural mayor que 2. Entonces, veamos la solución. Empezaríamos del 3. Como pide los mayores que 2 serían 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Como dicen los chicos, hasta el infinito y más allá, y nunca terminará. Es decir, nunca podremos contar cuántos elementos hay. Tiene un principio,
pero no tiene un final. Y se identifica porque encontramos puntos suspensivos que indica que se va hasta el infinito. Y el último conjunto que tenemos es el conjunto universo. ¿Cómo lo podremos definir? Conjunto de universo es un conjunto grande capaz de contener a otros conjuntos pequeños, pero que tienen elementos correspondientes. Veamos con un ejemplo para entenderlo mejor. Si definimos, se lo define, perdón, con la simbología, con la letra U o RE, que significa referencial. Es decir, referencial al universo es lo mismo. Veamos el ejemplo ahora sí. Tenemos U es el conjunto cuyos elementos son todas las X, tal que X es un número natural mayor a 0 y menor que 10. Ahora no incluye el 0 ni el 10. Observen la respuesta. Universo es igual 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Empieza en 1 y termina en 9. Ese es mi universo. Y visto de otra manera, por otros autores, referencial del 1 al 9. Es lo mismo, ¿no? Entonces, veamos qué conjuntos pueden pertenecer a este universo. El conjunto A tiene los elementos 1, 2, 3. Y me doy cuenta, aquí acá está el 1, el 2 y el 3, pertenece al universo. El conjunto B tiene 4, 5, 6, 7, 8, 9, también pertenece al universo. Conjunto C, 3, 4, 5, 6, 7, desde aquí hasta acá, desde 3 al 7, también pertenece al universo. Entonces, conjunto universo es aquel que capaz de contener otros conjuntos más pequeños, de las mismas características, por supuesto, ¿no? Ojo que son números. Pero, ¿qué sucede en este caso si algún ejemplo me proponen, como el que viene? D es el conjunto cuyos elementos son el 10 y el 11. La pregunta que usted se hace es, ¿estos elementos están dentro del universo? Y usted responde que no, ¿no? Prácticamente podríamos decir que este conjunto D no pertenece a este universo. Esto se los aclaro porque más adelante cuando resuelvan operaciones entre conjuntos, allí se van a dar cuenta de que solo se pueden operar conjuntos que pertenezcan al mismo universo. Gracias, estudiantes, espero que hayan aprendido mucho en esta sesión de la teoría de conjuntos. Y no se olviden pues de suscribirse en su canal de matemáticas para que reciban notificaciones cada vez que subamos material nuevo. Muchas gracias.